sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios de ladrillo cuando Miguel abría los ojos en esa pequeña habitación que compartía con Elena. 19 años tenía, pero sus manos ya conocían el peso del trabajo duro, la textura áspera del cemento, el frío del metal en las madrugadas de invierno. Era otro día más en esa ciudad que nunca terminaría de sentir como suya, pero que había sido el refugio donde construir una vida junto a la mujer que amaba. Elena dormía aún. Su respiración suave llenaba el silencio de esas horas tempranas. Miguel la miraba y sentía ese nudo en el pecho que lo acompañaba desde que llegó a este país. No era tristeza, tampoco era miedo. Era esa mezcla extraña entre gratitud y nostalgia, entre esperanza e incertidumbre que cargan todos los que han tenido que dejar atrás su tierra natal para buscar algo mejor. Se levantó despacio tratando de no despertarla. Sus pies descalzos tocaron el piso frío de linóleo. Y por un momento se quedó ahí, mirando por la ventana hacia el patio trasero donde ya se escuchaba el murmullo de la vida cotidiana del vecindario. Doña Carmen colgaba la ropa en la cuerda, los niños de los Martínez jugaban a la pelota contra la pared, y allá, en la casa de al lado, podía ver la silueta de Roberto preparando su café matutino. Roberto Salinas, su vecino, su amigo, o eso había creído durante estos últimos 2 años. Un hombre de 45 años divorciado que había llegado al vecindario unos meses antes que Miguel y Elena. Al principio la relación había sido cordial, de saludos educados por encima de la cerca que separaba ambos patios. Pero con el tiempo, Roberto se había convertido en algo más que un vecino. Era el que prestaba herramientas, el que ayudaba cuando se descomponía el carro, el que siempre tenía una cerveza fría para compartir al final del día. Miguel se dirigió al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Su reflejo le devolvía la imagen de un joven que había crecido demasiado rápido, que había aprendido a cargar responsabilidades de adulto siendo apenas un adolescente. Sus ojos oscuros, heredados de su madre, tenían esa profundidad que dan las experiencias difíciles, pero también conservaban esa chispa de esperanza que lo había empujado a cruzar esa frontera invisible que separaba 2 mundos, 2 realidades, 2 destinos posibles. Se vistió en silencio. La camisa de trabajo, los jeans gastados, las botas de construcción que ya conocían cada escalón, cada superficie, cada obstáculo de la ciudad. Antes de salir, se acercó una vez más a la cama donde Elena seguía durmiendo. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Ella sonrió sin despertar, y Miguel sintió esa calidez que solo ella podía darle, esa sensación de hogar en medio de la incertidumbre. La cocina estaba en penumbras cuando encendió la luz. Era pequeña, funcional, con apenas lo necesario para vivir. Preparó el café como le había enseñado su abuela, con esa paciencia que se aprende cuando cada ritual cotidiano se convierte en un momento sagrado. Mientras el agua hervía, pensó en el día que tenía por delante. Había trabajo en la construcción del nuevo centro comercial, pero también había prometido ayudar a la señora González con la reparación de su techo. Era así como había aprendido a ganarse la vida y también el respeto de su comunidad, trabajando duro durante el día y ayudando a los vecinos en su tiempo libre. El teléfono sonó cuando estaba sirviendo el café. Era temprano. Demasiado temprano para llamadas rutinarias. Miguel sintió ese pequeño salto en el pecho que siempre acompañaba a lo inesperado. Era Jimmy, su supervisor en la obra. Miguel, hermano, necesito que llegues temprano hoy. Tenemos una inspección y quiero que todo esté perfecto. Claro, Jimmy. En 20 minutos estoy allá. Gracias, man. Sé que puedo contar contigo. Miguel colgó y terminó su café de pie, mirando por la ventana de la cocina hacia el patio de Roberto. La luz estaba encendida y podía ver la silueta de su vecino moviéndose por la casa. Por un momento consideró tocar a su puerta para saludarlo, pero el tiempo apremiaba. Ya habría ocasión más tarde de ponerse al día. Tomó su lonchera, sus llaves y salió hacia otro día de trabajo. El aire matutino tenía esa frescura que promete calor más tarde, y las calles del vecindario comenzaban a desperezarse con el familiar ballet de padres llevando niños a la escuela, trabajadores dirigiéndose a sus empleos, y ese ritmo pausado pero constante de una comunidad que sabe encontrar su propia melodía dentro del caos de la gran ciudad. La obra de construcción estaba a unos 20 minutos en autobús, y Miguel aprovechaba ese trayecto para observar la ciudad que se despertaba. Cada edificio, cada esquina, cada semáforo le contaba una historia diferente. Había aprendido a leer los signos urbanos como otros leen periódicos. Aquí se estaba gentrificando un barrio. Allá se cerraba un negocio familiar. Más adelante se construía algo nuevo que cambiaría para siempre la fisonomía de una cuadra. Llegó a la obra justo cuando Jimmy abría la caseta de herramientas. Su supervisor era un hombre bueno, de origen puertorriqueño, que había llegado a Nueva York 30 años atrás y había construido su propia empresa de construcción ladrillo a ladrillo, contrato a contrato,
Jimmy entendía las luchas de los inmigrantes porque había vivido las suyas propias, y por eso Miguel siempre se había sentido cómodo trabajando para él. Buenos días, Jimmy. Miguel, mi hermano. ¿Cómo está Elena? Bien, gracias. Durmiendo todavía cuando salí. Dale mis saludos, y dile que Rosa quiere invitarlas a almorzar este fin de semana. Se lo voy a decir. La conversación se interrumpió cuando llegaron los inspectores de la ciudad. 3 hombres de traje que caminaban por la obra con esa autoridad que da el poder de aprobar o rechazar el trabajo de meses. Miguel se concentró en su labor, mezclando cemento, cargando materiales, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Era su forma de contribuir, su manera de demostrar que merecía estar ahí, que su trabajo importaba. Las horas pasaron entre el ruido de las máquinas, las instrucciones gritadas por encima del bullicio y esa satisfacción callada que viene de ver cómo se construye algo desde cero. Miguel tenía buenas manos para la construcción, intuición para entender cómo se equilibran las fuerzas, cómo se distribuyen los pesos, cómo se hace que algo permanezca en pie contra viento y marea. A la hora del almuerzo, se sentó en una viga de acero con vista a la ciudad. Desde ahí podía ver el vecindario donde vivía, pequeño y distante, pero reconocible por las torres de la iglesia y el parque donde Elena solía caminar los domingos por la tarde. Mientras comía el sándwich que ella le había preparado la noche anterior, pensó en los planes que tenían juntos. Estaban ahorrando para comprar una casa, algo pequeño pero propio, donde pudieran construir una familia sin el temor constante de los aumentos de renta o los desalojos inesperados. Elena trabajaba en una lavandería del centro, un empleo que le permitía practicar su inglés y conocer gente nueva. Era más extrovertida que Miguel. Tenía esa facilidad para hacer amigos que él admiraba pero no compartía. Él prefería observar, escuchar, entender antes de hablar. Tal vez por eso se había sentido tan cómodo con la amistad de Roberto. Su vecino era de esas personas que llenan los silencios, que cuentan historias, que hacen que las tardes pasen más rápido. Roberto había llegado de El Salvador unos 5 años atrás, después de un divorcio complicado que le había dejado cicatrices emocionales visibles. Trabajaba en mantenimiento para la ciudad, un empleo estable que le había conseguido un primo, y vivía solo en esa casa de 2 habitaciones que mantenía impecablemente ordenada. Era un hombre de rutinas fijas, café a las 6 de la mañana, trabajo hasta las 4 de la tarde, ejercicio en el parque los martes y jueves y cervezas en el patio los viernes en la noche. Miguel había aceptado muchas de esas invitaciones los viernes. Elena a veces se unía y los 3 conversaban sobre sus países, sus familias, sus sueños de progreso en esta tierra que los había acogido pero que nunca terminaba de sentirse completamente familiar. Roberto era un buen conversador. Tenía anécdotas divertidas de su trabajo. Conocía la ciudad mejor que ellos y siempre estaba dispuesto a dar consejos sobre trámites, empleos o maneras de ahorrar dinero. Pero últimamente, Miguel había notado algo diferente en la forma en que Roberto miraba a Elena. No eran miradas obviamente inapropiadas, sino algo más sutil. Una atención excesiva cuando ella hablaba, una insistencia en dirigirle preguntas específicamente a ella, una manera de encontrar excusas para tocar su hombro o su mano cuando reía. Elena no parecía notarlo, o si lo hacía no le daba importancia. Pero Miguel sí lo había percibido, y esa percepción había comenzado a crear una pequeña incomodidad que prefería no analizar demasiado. La tarde de trabajo transcurrió sin mayores complicaciones. Los inspectores se fueron satisfechos. Jimmy estaba contento, y Miguel sintió esa tranquilidad que viene de un día bien empleado. Cuando terminó su turno, en lugar de tomar el autobús directo a casa, decidió pasar por la ferretería para comprar los materiales que necesitaba para reparar el techo de la señora González. Don Luis, el dueño de la ferretería, era otro de esos pilares de la comunidad que hacía que el vecindario se sintiera como una pequeña ciudad dentro de la gran metrópoli. Conocía a todos. Sabía qué necesitaba cada cliente antes de que se lo pidieran y siempre tenía tiempo para conversar sobre las noticias locales o los chismes del barrio. Miguel, muchacho, ¿cómo estás? Bien, don Luis. Necesito material para arreglar el techo de doña Carmen. Ah, sí, ya me contó. Dice que eres un ángel por ayudarla. Aquí tienes todo lo que necesitas. Mientras don Luis preparaba el pedido, Miguel notó que había más movimiento del usual en la ferretería. Varios vecinos hacían compras y había una conversación animada cerca del mostrador sobre algo que había pasado en el barrio. ¿De qué hablan?, preguntó Miguel. Ah, es que ayer hubo una redada del IC en el barrio de los Hernández. Se llevaron a 3 familias completas. La gente está nerviosa. Miguel sintió ese frío familiar en el estómago. Las redadas eran la pesadilla constante de todos los que vivían en la sombra. Esa amenaza invisible que podía materializarse en cualquier momento y cambiar una vida entera en cuestión de minutos. Había escuchado historias, conocía familias que habían sido separadas,
pero siempre había logrado mantener esas realidades a una distancia segura, como si fueran eventos que les pasaban a otros, no a él. ¿Saben por qué fueron específicamente a ese barrio?, preguntó. Dicen que alguien hizo una denuncia, que había información muy específica sobre direcciones y horarios. No fue una redada al azar. Miguel se quedó callado procesando la información. La idea de que hubiera delatores en la comunidad era particularmente perturbadora. En su país había aprendido a desconfiar de las autoridades, pero aquí había desarrollado un sentido de seguridad basado en la solidaridad comunitaria, en la idea de que todos estaban en el mismo barco y se protegían mutuamente. Ten cuidado, Miguel. Estos son tiempos difíciles para nuestra gente. Gracias, don Luis. Siempre ando con cuidado. Cargó el material y se dirigió a casa, pero la conversación le había dejado una inquietud que no podía sacudirse fácilmente. Mientras caminaba por las calles familiares, se encontró observando con más atención a las personas que pasaban, fijándose en los carros estacionados, prestando atención a cualquier detalle que pudiera parecer fuera de lugar. Elena estaba preparando la cena cuando llegó. La casa olía a especias familiares, a esos sabores que conectaban directamente con la memoria y el corazón. Ella tarareaba una canción mientras cortaba verduras, y Miguel se quedó un momento en la puerta de la cocina, observándola. Tenía esa belleza natural que no necesita maquillaje ni vestidos elegantes para brillar. Su pelo negro recogido en una cola de caballo, su delantal manchado de tomate, sus movimientos eficientes y seguros mientras preparaba la comida. Era hermosa de esa manera auténtica que solo se encuentra en las personas que no están tratando de impresionar a nadie, que simplemente son ellas mismas. «Hola, amor», le dijo, acercándose para abrazarla por la cintura. «Hola, ¿cómo estuvo tu día?» «Bien, los inspectores aprobaron todo. Jimmy está contento». «Qué bueno. ¿Y qué tienes ahí?» «Material para arreglar el techo de doña Carmen. Pensé hacerlo mañana después del trabajo. Eres muy bueno con los vecinos. Es lo que se hace. Algún día nosotros también vamos a necesitar ayuda». Elena se volteó en sus brazos y lo besó suavemente. Miguel sintió esa paz que solo ella podía darle, esa sensación de estar exactamente donde tenía que estar. Pero debajo de esa tranquilidad la conversación en la ferretería seguía resonando como un eco lejano pero persistente. Cenaron hablando de los planes para el fin de semana. Elena quería ir al mercado de pulgas para buscar cosas para la casa. Miguel tenía que terminar unos trabajos pendientes, pero habían acordado reservar el domingo para ellos dos, para caminar por el parque y tal vez ir al cine si el dinero alcanzaba. Después de cenar, salieron al patio trasero a tomar el aire fresco de la noche. Era una costumbre que habían desarrollado durante el verano y que habían mantenido incluso cuando llegó el frío. Era su momento privado, su espacio para conversar sin las distracciones de la casa, para hacer planes y compartir sueños bajo las estrellas que apenas se veían entre las luces de la ciudad. Roberto estaba en su patio también, regando las plantas que mantenía en macetas ordenadas contra la pared. Al verlos, se acercó a la cerca que separaba ambas propiedades. «Buenas noches, vecinos». «Hola, Roberto», respondió Elena con su sonrisa fácil. «¿Cómo estuvo tu día, hermano?», preguntó Miguel. «Tranquilo. Arreglando fugas en el edificio municipal. Nada emocionante. ¿Y ustedes?» «Miguel va a arreglar el techo de doña Carmen mañana», comentó Elena. «Ah, sí, me contó. Es una buena acción. Si necesitas ayuda, me avisas». «Gracias, pero creo que puedo manejarlo solo». Roberto se quedó conversando unos minutos más. Habló sobre el clima, sobre unos trabajos nuevos que había conseguido para el fin de semana, sobre un restaurante nuevo que había abierto en la avenida principal. Pero Miguel notó que sus ojos se dirigían constantemente hacia Elena, que sus comentarios estaban diseñados para hacerla reír, que sus preguntas buscaban específicamente su atención. Elena participaba en la conversación de manera natural, sin darse cuenta de la dinámica que Miguel percibía. Era así como ella era, abierta, confiada, incapaz de ver segundas intenciones en las personas que consideraba amigas. Era una de las cosas que más la amaba en ella, pero también una de las que más lo preocupaban en situaciones como esta. Cuando Roberto finalmente se despidió y entró a su casa, Miguel y Elena se quedaron solos bajo la luz tenue que salía de la ventana de la cocina. «¿Has notado algo raro en Roberto últimamente?», preguntó Miguel, tratando de que sonara casual. «¿Raro? No, ¿por qué?» «No sé. A veces siento que te presta demasiada atención». Elena se rió suavemente y le tomó la mano. «Miguel, no seas celoso. Roberto es nuestro amigo. Es normal que sea atento. Tal vez tienes razón. Claro que tengo razón. Además, ¿no ves cómo me miras? Cualquier hombre tendría que estar ciego para no darse cuenta de que estoy perdidamente enamorada de ti». Miguel la besó y sintió que sus preocupaciones se disolvían un poco. Elena tenía razón. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez la conversación en la ferretería lo había puesto más sensible de lo normal.
Tal vez los celos eran simplemente el precio que pagaba por amar tanto a alguien. Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Miguel se quedó despierto más tiempo del usual, mirando las sombras que la luz de la calle dibujaba en el techo. Pensó en su vida antes de llegar a este país, en la pobreza que había dejado atrás, en las oportunidades que había encontrado aquí. Pensó en su familia, que seguía en su pueblo natal, esperando las remesas que él enviaba cada mes. Pensó en el futuro que estaba construyendo con Elena, en los hijos que esperaban tener, en la casa propia que algún día comprarían. Pero también pensó en la fragilidad de todo eso, en lo rápido que podía cambiar una vida, en las historias que había escuchado de personas como él que habían construido vidas enteras que se habían desmoronado en una sola mañana. La conversación sobre la redada en la ferretería seguía resonando en su mente, mezclándose con la sensación incómoda que le daba la actitud de Roberto hacia Elena. Se quedó dormido sin haber resuelto ninguna de esas inquietudes, pero con la esperanza de que fueran solo productos de su imaginación, sombras que la luz del día siguiente se encargaría de disipar. La mañana llegó con el sonido de la lluvia contra la ventana. Miguel se despertó antes que Elena y se quedó unos minutos escuchando ese ritmo constante que transformaba la ciudad en algo diferente, más íntimo, más silencioso. La lluvia siempre le traía memorias de su infancia, de las tardes en casa de su abuela cuando el mundo se detenía y había tiempo para los cuentos, para las conversaciones largas, para esa tranquilidad que solo viene cuando no hay más opción que quedarse quieto y dejar que el tiempo pase. Elena se despertó poco después y se acurrucó contra él, buscando el calor de su cuerpo en la mañana fría. ¿Llueve? Sí. Parece que va a ser un día complicado para la construcción. Tal vez tengas tiempo libre para arreglar el techo de doña Carmen. Tal vez. Desayunaron más despacio que de costumbre, disfrutando de esa pausa impuesta por el clima. Elena tenía el día libre en la lavandería y había planeado limpiar la casa y leer un libro que había tomado de la biblioteca. Miguel llamó a Jimmy para confirmar que el trabajo estaba cancelado por la lluvia, así que tendría el día para hacer las reparaciones que había prometido. Después del desayuno, se puso la ropa de trabajo y tomó las herramientas que necesitaba. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera, suficiente para trabajar, pero no tan fuerte como para hacer peligrosa la reparación del techo. Doña Carmen lo estaba esperando con café caliente y gratitud infinita. Era una mujer de 65 años que vivía sola desde que su esposo había muerto 2 años atrás. Sus hijos vivían en otros estados y solo la visitaban en Navidades, así que había aprendido a depender de la bondad de sus vecinos para las cosas que no podía manejar sola. Miguel, muchacho, eres un santo, no sé cómo agradecerte. No se preocupe, doña Carmen. Para eso estamos los vecinos. ¿Quieres que te ayude en algo? No, usted quédese adentro que hace frío. Yo me encargo de todo. Miguel subió al techo con la seguridad de quien ha hecho este tipo de trabajo muchas veces. La filtración era pequeña, pero había causado daños considerables en el interior de la casa. Era el tipo de problema que empeora rápidamente si no se atiende a tiempo, y doña Carmen no tenía el dinero para contratar a un profesional. Mientras trabajaba, podía escuchar los sonidos del vecindario amortiguados por la lluvia. Los niños jugando en las casas, las conversaciones de las madres que se saludaban desde las ventanas, el ruido lejano del tráfico en la avenida principal. Era una sinfonía urbana que se había vuelto familiar, reconfortante incluso. Roberto apareció en su patio cuando Miguel estaba terminando la reparación. Lo saludó desde abajo y se ofreció a ayudar, pero el trabajo ya estaba casi terminado. ¿Cómo está Elena?, preguntó Roberto. Bien, en casa disfrutando su día libre. Dale mis saludos. Claro. Había algo en el tono de Roberto que Miguel no podía definir, pero que le resultaba incómodo. Una familiaridad excesiva, una insistencia sutil en preguntar por Elena que se repetía en cada conversación. Miguel terminó su trabajo y bajó del techo con una sensación de inquietud que prefirió no analizar. Doña Carmen insistió en pagarle algo por el trabajo, pero Miguel se negó. Aceptó un recipiente con comida casera para Elena y la promesa de que lo llamaría si necesitaba cualquier otra cosa. Era la manera en que funcionaba su comunidad. Favores que se devolvían con otros favores. Una red de apoyo mutuo que hacía posible sobrevivir en una ciudad que podía ser hostil para los que no tenían recursos abundantes. Cuando llegó a casa, Elena estaba en la cocina preparando almuerzo. La casa olía a limpio y a las flores que ella había comprado el día anterior. Miguel se cambió de ropa y se sentó a la mesa mientras ella terminaba de cocinar. ¿Cómo estuvo la reparación? Bien, era más sencillo de lo que pensé. Doña Carmen te mandó tamales. ¡Qué dulce! La voy a visitar mañana para agradecerle. Le va a encantar. Almorzaron tranquilos, disfrutando de esa intimidad doméstica que los fines de semana permitían. Elena le contó sobre el libro que estaba leyendo.
una novela romántica que había encontrado en español en la biblioteca. Miguel le habló sobre los planes que tenía Jimmy para expandir el negocio, sobre la posibilidad de que le ofrecieran una posición de mayor responsabilidad. «Sería maravilloso», dijo Elena. «Podrías ahorrar más dinero para la casa, y tú podrías dejar la lavandería si quisieras. No sé si quiera dejarla. Me gusta trabajar. Me hace sentir independiente. Lo sé. Solo digo que tendrías opciones». Por la tarde la lluvia paró completamente y salieron a caminar por el barrio. Era una de sus actividades favoritas los fines de semana. Recorrer las calles familiares, saludar a los vecinos, observar los cambios graduales que ocurrían en cada esquina. Elena tenía la costumbre de pararse frente a las casas que estaban en venta e imaginar cómo las decoraría si fueran suyas. Miguel la escuchaba con paciencia y cariño, sabiendo que esos sueños eran la manera en que ella procesaba sus esperanzas para el futuro. Pasaron por la casa de Roberto, que estaba en el patio arreglando una cerca que se había dañado con la lluvia. Al verlos, dejó las herramientas y se acercó a saludar. «Hola, vecinos, ¿qué tal la caminata?» «Muy bien», respondió Elena. «¿Necesitas ayuda con eso?» No, es trabajo fácil, pero gracias por ofrecer». Roberto mantuvo la conversación más tiempo del necesario, encontrando temas para extender la interacción. Miguel notó cómo sus ojos se fijaban en Elena cuando ella reía, cómo buscaba excusas para acercarse un poco más, cómo sus comentarios estaban diseñados para captar específicamente su atención. Elena participaba en la conversación de manera natural, sin percibir las señales que Miguel veía claramente. Cuando finalmente se despidieron y siguieron caminando, Miguel se debatía entre comentar sus observaciones o guardar silencio. «Elena», dijo finalmente, «¿no te parece que Roberto es demasiado atento contigo?» «¿Atento? Es amable. Eso está bien, ¿no?» «Sí, pero a veces siento que hay algo más». Elena se detuvo y lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «Miguel, ¿estás celoso de Roberto?» «No es que esté celoso, es que...» «Amor, Roberto es nuestro amigo, nada más. Y aunque no fuera así, no confías en mí». «Claro que confío en ti. No es eso». «Entonces, ¿cuál es el problema?» Miguel se quedó callado, tratando de encontrar las palabras para explicar una sensación que él mismo no terminaba de entender. Elena le tomó la mano y siguieron caminando. «Roberto está solo», dijo ella. «Su esposa lo dejó. No tiene familia aquí. Tal vez solo necesita amigos. Tal vez tienes razón». «Claro que tengo razón. Y además mírame bien, estoy loca por ti. No tienes de qué preocuparte». Miguel sonrió y la besó en la mejilla. Elena tenía esa capacidad de hacer que sus preocupaciones parecieran insignificantes, de traer perspectiva a situaciones que su mente tendía a complicar. Tal vez realmente estaba imaginando cosas. Tal vez Roberto simplemente era una persona sociable que había encontrado en ellos a los únicos amigos cercanos en el vecindario. Esa noche, mientras veían televisión en el sofá, Miguel se sintió más tranquilo. Elena estaba acurrucada contra él, comentando sobre los personajes de la telenovela que seguían todas las noches. Era uno de esos momentos de felicidad simple, de contentamiento doméstico, que hacía que todos los sacrificios y dificultades valieran la pena. Pero cuando se fueron a la cama, Miguel se quedó despierto un rato más, mirando por la ventana hacia la casa de Roberto. Las luces estaban encendidas y podía ver su silueta moviéndose por las habitaciones. Por un momento tuvo la sensación de que Roberto también estaba mirando hacia su casa, pero la distancia y la oscuridad hacían imposible estar seguro. Los días siguientes pasaron con la rutina familiar del trabajo y las actividades domésticas. Miguel se concentraba en su empleo en la construcción, que había retomado su ritmo normal después de la pausa por la lluvia. Jimmy había comenzado a darle responsabilidades adicionales, reconociendo su confiabilidad y su habilidad para resolver problemas. Era el tipo de progreso gradual que Miguel valoraba, basado en mérito, construido día a día, sólido y duradero. Elena seguía con su trabajo en la lavandería, pero había comenzado a tomar clases de inglés en las noches en el centro comunitario. Era parte de su plan para eventualmente encontrar un empleo mejor, tal vez en una oficina o en el sistema de salud. Tenía esa ambición callada pero firme que Miguel admiraba. Esa determinación de no conformarse con las circunstancias actuales, sino trabajar constantemente hacia algo mejor. Roberto seguía siendo una presencia constante en sus vidas. Aparecía en el patio cuando ellos estaban fuera, se ofrecía para ayudar con cualquier proyecto de casa, siempre tenía alguna invitación o sugerencia para actividades del fin de semana. Miguel había decidido darle el beneficio de la duda, tratando de interpretar su comportamiento como simple amistad, pero la sensación incómoda no desaparecía completamente. Un viernes por la noche, Roberto los invitó a cenar en su casa. Había preparado comida salvadoreña, pupusas y curtido, y quería compartir los sabores de su tierra natal.
Elena aceptó la invitación con entusiasmo, y Miguel no encontró una manera educada de declinar. La casa de Roberto estaba impecablemente ordenada, decorada con fotografías de El Salvador y artesanías que había traído de su país. Tenía un sistema de sonido caro y una televisión grande, signos de que su empleo con la ciudad le proporcionaba un nivel de vida cómodo. La cena estaba deliciosa y Roberto se había esforzado claramente para impresionar a sus invitados. Durante la cena, Roberto contó historias de su vida en El Salvador, de los lugares que había conocido, de la familia que había dejado atrás. Eran historias interesantes, pero Miguel notó cómo Roberto dirigía la mayoría de sus comentarios hacia Elena, cómo sus ojos se iluminaban cuando ella reía, cómo encontraba excusas para servir su plato personalmente o para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Elena, por su parte, disfrutaba de la conversación y la comida. Hizo preguntas sobre la cultura salvadoreña, elogió la sazón de Roberto y compartió algunas de sus propias memorias de su país natal. Era natural en ella ser cordial y participativa, pero Miguel podía ver cómo Roberto interpretaba esa cordialidad como algo más significativo de lo que realmente era. La velada se extendió más de lo que Miguel hubiera preferido. Roberto insistió en mostrar fotografías, en poner música, en servir café y postre. Cada excusa para prolongar la visita hacía que Miguel se sintiera más incómodo. No por celos, sino por una intuición que no podía explicar completamente. Había algo en la manera en que Roberto los trataba, una diferencia sutil en cómo se dirigía a él versus cómo se dirigía a Elena, que le resultaba inquietante. Cuando finalmente se despidieron y regresaron a su casa, Elena comentó sobre lo agradable que había sido la velada. Roberto cocina muy bien. ¿Y es tan generoso con su tiempo? Sí, respondió Miguel sin mucho entusiasmo. ¿Te pasa algo? Te viste un poco callado durante la cena. No, nada. Solo estoy cansado. Elena no insistió, pero Miguel sabía que ella había notado su estado de ánimo. Esa noche, mientras ella se preparaba para dormir, Miguel se quedó en la cocina un rato más, mirando por la ventana hacia la casa de Roberto. Las luces seguían encendidas y podía ver su silueta moviéndose por las habitaciones. Se preguntaba qué estaría pensando su vecino, si también estaría repasando la velada, si habría interpretado alguna de las respuestas de Elena de manera que alimentara sus esperanzas. Los días siguientes, Roberto intensificó su presencia en sus vidas. Aparecía por las mañanas cuando Miguel se iba a trabajar, supuestamente para preguntarle cosas triviales, pero claramente buscando oportunidades de hablar con Elena a solas. Ofrecía llevarla al supermercado cuando Miguel no estaba disponible. Sugería que la ayudara con las clases de inglés. Siempre encontraba excusas para extender las conversaciones cuando ella estaba en el patio. Elena seguía siendo educada y amistosa, pero Miguel comenzó a notar que ella también estaba empezando a sentirse un poco incómoda con tanta atención. No lo dijo explícitamente, pero había pequeños signos. Salía menos al patio cuando Roberto estaba afuera. Declinaba educadamente algunas de sus ofertas de ayuda. Buscaba maneras de terminar las conversaciones más rápidamente. Una tarde, Miguel llegó temprano del trabajo y encontró a Roberto en su patio, aparentemente arreglando algo en la cerca compartida. Elena estaba en la cocina y desde la ventana podía ver a Roberto trabajando. ¿Hace mucho que está ahí?, preguntó Miguel. Como una hora. Dice que la cerca necesita reparaciones, pero a mí me parece que está bien. Miguel salió al patio y se acercó a Roberto. ¿Qué tal, vecino? ¿Algún problema con la cerca? Roberto se sobresaltó ligeramente, como si no hubiera escuchado llegar a Miguel. Ah, hola, hermano. Sí, había unas tablas flojas. Ya casi termino. Miguel observó el trabajo. Las reparaciones eran mínimas, casi innecesarias. Era obvio que Roberto había usado la cerca como excusa para estar cerca de la casa, posiblemente esperando la oportunidad de interactuar con Elena. Gracias por ocuparte de eso, dijo Miguel, tratando de mantener un tono neutral. No hay problema. Somos vecinos. Roberto terminó rápidamente su trabajo y se despidió, pero no antes de asomarse hacia la ventana de la cocina y saludar a Elena con la mano. Miguel se quedó en el patio unos minutos más, pensando en la situación que se estaba desarrollando. Esa noche, mientras cenaban, Miguel decidió abordar el tema con Elena de manera más directa. Elena, ¿te has sentido cómoda con la atención que te da Roberto? Elena dejó de comer y lo miró. ¿Por qué me preguntas eso? Porque he notado que busca muchas oportunidades para estar cerca de ti. Y hoy lo encontré arreglando la cerca cuando realmente no necesitaba reparación. Elena suspiró. He notado que ha sido más presente últimamente, pero pensé que tal vez estaba imaginando cosas. ¿Te ha dicho algo inapropiado? No, nunca, pero a veces siento que me mira de una manera, no sé cómo explicarlo. ¿Te sientes incómoda? Un poco, pero no quiero hacer un problema de algo que tal vez no es nada. Miguel tomó su mano a través de la mesa. Si te sientes incómoda,
Eso es suficiente razón para tomar distancia. Pero es nuestro vecino. No queremos crear problemas en el vecindario. Elena, tu comodidad es más importante que mantener la paz con un vecino. Ella asintió, pero Miguel podía ver que estaba conflictuada. Elena era una persona que evitaba las confrontaciones, que prefería dar el beneficio de la duda antes que asumir malas intenciones en otros. Era una cualidad admirable, pero en esta situación la hacía vulnerable a manipulaciones sutiles. Durante las semanas siguientes, Miguel y Elena trataron de mantener una distancia educada con Roberto. Reducieron las invitaciones, limitaron las conversaciones a saludos breves y evitaron dar señales que pudieran malinterpretarse como invitaciones a mayor intimidad. Roberto, sin embargo, no parecía captar las señales. Si algo, intensificó sus esfuerzos. Comenzó a dejar pequeños regalos en su puerta, flores de su jardín, comida casera, libros en español que pensó que Elena disfrutaría. Siempre había una nota amable, nunca nada explícitamente inapropiado, pero la frecuencia y la naturaleza personal de los gestos hacían obvias sus intenciones. Miguel comenzó a sentir una frustración creciente. La situación lo ponía en una posición difícil. No podía acusar a Roberto de nada específicamente malo sin parecer paranoico o celoso, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Elena estaba claramente incómoda, pero no quería crear drama, y Roberto parecía determinado a interpretar cualquier cortesía como estímulo. Una tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, Elena le llamó al teléfono con la voz alterada. «Miguel, ¿puedes venir a casa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien, pero Roberto vino a la casa mientras tú no estabas». Miguel sintió una oleada de alarma. «¿Qué pasó? ¿Te hizo algo?» «No, no me tocó ni nada, pero dijo cosas raras. Voy para allá ahora mismo». Miguel le explicó la situación a Jimmy y salió temprano del trabajo. El viaje en autobús nunca le había parecido tan largo. Cuando llegó a casa encontró a Elena en la cocina visiblemente alterada. «Cuéntame qué pasó», le dijo abrazándola. Tocó la puerta alrededor de las 2. Dijo que había visto que tu carro no estaba y quería asegurarse de que yo estuviera bien. Le dije que estaba bien, pero insistió en entrar para revisar que las ventanas estuvieran bien cerradas porque había visto extraños en el vecindario. ¿Lo dejaste entrar? Solo hasta la sala. Pero una vez adentro comenzó a hablar de cómo se preocupaba por mí, de cómo una mujer tan hermosa como yo no debería estar sola, de cómo él podría protegerme mejor que... Elena se detuvo incapaz de continuar. ¿Qué más dijo? Dijo que sabía que yo no era feliz contigo, que él podía ver que yo merecía a alguien que pudiera darme más estabilidad, más seguridad, que tú eras muy joven e irresponsable. Miguel sintió una furia fría creciendo en su pecho. ¿Qué le dijiste? Le dije que se estaba equivocando completamente, que yo era muy feliz contigo y le pedí que se fuera. Se fue, pero antes me dijo que si alguna vez necesitaba un hombre de verdad, él estaría ahí. Miguel abrazó a Elena más fuerte, sintiendo una mezcla de rabia y protectividad que nunca había experimentado antes. La situación había cruzado definitivamente la línea de lo apropiado y se había convertido en acoso. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, pero me asustó. No tanto lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, como si realmente creyera que yo le iba a corresponder. Vamos a tener que hablar con él. Miguel, no quiero que esto se convierta en una pelea. No va a ser una pelea, pero tiene que entender que lo que hizo no es aceptable. Esa tarde Miguel fue a tocar la puerta de Roberto. Su vecino abrió con una sonrisa que se desvaneció cuando vio la expresión en el rostro de Miguel. «Hermano, ¿qué pasa?» «Roberto, necesitamos hablar». «Claro, pasa». «No, prefiero que hablemos aquí». Miguel se quedó en el umbral de la puerta, manteniendo distancia física pero proyectando autoridad. «Elena me contó sobre tu visita de hoy». Roberto se puso visiblemente nervioso. «Ah, sí. Solo quería asegurarme de que estuviera bien». «Roberto, voy a ser muy claro contigo. Elena es mi esposa. Estamos muy felices juntos. Lo que hiciste hoy, entrar a mi casa cuando yo no estaba y decirle esas cosas, es completamente inapropiado. Yo solo no me interesa lo que pensabas que estabas haciendo. Lo que importa es que hiciste que mi esposa se sintiera incómoda y acosada. Eso no puede volver a pasar». Roberto trató de recuperar la compostura. «Miguel, creo que estás malinterpretando las cosas. No estoy malinterpretando nada. Te estoy pidiendo que respetes nuestra privacidad y nuestro matrimonio. Podemos seguir siendo vecinos cordiales, pero necesito que mantengas distancia apropiada». Roberto se quedó callado por un momento y Miguel pudo ver diferentes emociones cruzando por su rostro. Vergüenza, frustración y algo que parecía resentimiento. «Está bien», dijo finalmente. «Lo siento si causé algún malentendido». Miguel se dio cuenta de que Roberto no estaba realmente disculpándose, sino tratando de salvar la cara, pero decidió que era suficiente por el momento.
Gracias, dijo simplemente, y regresó a su casa. Durante los días siguientes, Roberto mantuvo distancia. Los saludos se limitaron a asentimientos breves y no hubo más regalos o visitas inesperadas. Miguel esperaba que el mensaje hubiera sido claro y que la situación se resolviera sin mayores complicaciones. Pero debajo de la calma superficial, Miguel podía sentir una tensión que no se había disipado completamente. Cuando Roberto pensaba que nadie estaba mirando, sus ojos seguían dirigiéndose hacia su casa con una expresión que Miguel no podía interpretar, pero que le resultaba inquietante. Era como si la conversación no hubiera resuelto el problema, sino simplemente lo hubiera empujado bajo la superficie, donde podía crecer y transformarse en algo más peligroso. Elena parecía aliviada de que Roberto hubiera dejado de acosarla, pero Miguel notó que ella también había cambiado su comportamiento. Salía menos al patio, evitaba estar sola en la casa durante el día cuando era posible, y había desarrollado una vigilancia sutil pero constante de los movimientos de Roberto. Era como si ambos hubieran perdido la inocencia respecto a su vecino, como si hubieran descubierto que la persona en quien habían confiado era capaz de transgresiones que no habían anticipado. Las semanas pasaron, y la vida gradualmente retomó su rutina normal. Miguel seguía trabajando en la construcción. Elena continuaba con su empleo en la lavandería y sus clases de inglés, y ambos se enfocaron en sus planes futuros. Habían encontrado una casa que les gustaba, un pequeño dúplex en un barrio mejor, y estaban ahorrando agresivamente para el enganche. Roberto parecía haber aceptado la nueva dinámica. Sus interacciones se limitaban a saludos breves y corteses, y no había más intentos de acercamiento inapropiado. Miguel comenzó a relajarse pensando que tal vez había juzgado mal la situación, que tal vez Roberto simplemente había necesitado límites claros para entender lo que era apropiado. Pero lo que Miguel no sabía era que Roberto no había aceptado nada. La confrontación había herido su orgullo y había transformado su obsesión con Elena en algo más oscuro, resentimiento hacia Miguel, hacia su felicidad, hacia su presencia en la vida de la mujer que él había decidido que le pertenecía. Roberto había comenzado a observarlos con más cuidado, tomando nota de sus rutinas, de sus horarios, de los momentos cuando estaban juntos y cuando estaban separados. Había comenzado a construir un perfil detallado de sus vidas, buscando vulnerabilidades, puntos débiles que pudiera explotar. Y había encontrado uno. Durante una conversación casual con un compañero de trabajo que tenía conexiones en inmigración, Roberto había mencionado casualmente que conocía a una pareja de inmigrantes indocumentados en su vecindario. No lo había dicho con mala intención en ese momento, solo como parte de una conversación más amplia sobre la diversidad del barrio. Pero su compañero había respondido de una manera que había plantado una semilla venenosa en la mente de Roberto. Si sabes que son ilegales, deberías reportarlos. Es tu deber como ciudadano. No sé, son buenas personas. Hermano, la ley es la ley. Además, ¿no crees que es injusto para todos los que vinieron legalmente? Roberto había terminado la conversación sin comprometerse a nada, pero la idea había comenzado a trabajar en su mente. No inmediatamente como un plan de venganza, sino como una posibilidad abstracta, una opción que existía si alguna vez decidiera usarla. La transformación de esa posibilidad abstracta en un plan concreto ocurrió una tarde cuando Roberto vio a Miguel y Elena en su patio, riendo y abrazándose, disfrutando de esa intimidad fácil que él nunca podría tener con Elena. En ese momento su resentimiento cristalizó en una decisión fría y calculada. Si no podía tener a Elena, se aseguraría de que Miguel tampoco la tuviera. Roberto comenzó a investigar el proceso de denuncia inmigratoria. Aprendió sobre las recompensas que ofrecía el gobierno por información que llevara a deportaciones exitosas, sobre los procedimientos que seguía el ICE, sobre el tipo de información que necesitarían para actuar rápidamente y efectivamente. Se dio cuenta de que tenía ventajas significativas como informante. Conocía exactamente dónde vivía Miguel, conocía su rutina laboral, sabía cuándo estaría en casa y cuándo no. Tenía acceso visual directo a su propiedad desde su propia casa. Podía proporcionar fotografías, horarios detallados y toda la información que ICE necesitaría para una operación exitosa. Pero más importante, se dio cuenta de que tenía la información perfecta sobre cuándo actuar. Sabía que Miguel trabajaba todos los días de lunes a viernes, que Elena tenía clases de inglés los martes y jueves por la noche, que los fines de semana generalmente estaban juntos. Si cronometraba la denuncia correctamente, podía asegurarse de que ICE llegara cuando Miguel estuviera solo, vulnerable, sin la posibilidad de escapar o de alertar a Elena. Durante varias semanas Roberto refinó su plan. Tomó fotografías discretas de Miguel entrando y saliendo de la casa. Documentó su horario de trabajo. Anotó los tiempos exactos de sus rutinas diarias. Incluso siguió a Miguel hasta su lugar de trabajo algunas veces, familiarizándose con la ruta que tomaba y los horarios del autobús. También comenzó a observar más cuidadosamente a Elena, pero con un propósito diferente.
Ahora no la veía como el objeto de su deseo, sino como el premio que obtendría una vez que Miguel fuera removido de la ecuación. En su mente distorsionada había comenzado a construir una narrativa donde Elena estaría agradecida por su rescate del peligro de vivir con un inmigrante ilegal, donde reconocería finalmente que Roberto podía ofrecerle la seguridad y estabilidad que Miguel nunca podría proporcionar. La realidad de lo que estaba planeando, la destrucción de una familia, el trauma que causaría a la Elena, la traición fundamental de la confianza comunitaria, se había perdido completamente en su obsesión. Roberto había cruzado la línea entre el deseo no correspondido y la malicia pura, entre la decepción romántica y la venganza cruel. El momento que Roberto había estado esperando llegó un martes por la mañana. Elena había salido temprano para un turno extra en la lavandería, Miguel se había ido al trabajo en su horario usual y Roberto sabía que tendría varias horas antes de que cualquiera de los dos regresara. Marcó el número que había memorizado semanas atrás. Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero reportar a un inmigrante ilegal. La conversación fue breve pero detallada. Roberto proporcionó el nombre completo de Miguel, su dirección exacta, una descripción física detallada, información sobre su empleo y, lo más crucial, su horario exacto para los próximos días. Explicó que había observado a Miguel durante meses y estaba seguro de que era indocumentado. Cuando el agente le preguntó por qué estaba reportando esta información, Roberto había preparado su respuesta. Es mi deber como ciudadano americano. Además, creo que está involucrado en actividades sospechosas. Era una mentira, pero era el tipo de mentira que sabía que aceleraría la respuesta de las autoridades. El agente le agradeció la información y le aseguró que sería investigada prontamente. Roberto colgó el teléfono y se sentó en su cocina, mirando por la ventana hacia la casa que en pocas horas estaría vacía de Miguel para siempre. No sintió remordimiento, no sintió duda, solo satisfacción anticipada. Los siguientes días pasaron con normalidad engañosa. Miguel siguió su rutina de trabajo. Elena continuó con sus actividades y Roberto mantuvo su fachada de vecino distante pero cordial. Pero internamente, Roberto estaba contando las horas, esperando el momento en que su plan se materializara. No tuvo que esperar mucho. El jueves por la mañana, mientras Miguel se preparaba para ir al trabajo, Roberto vio los vehículos negros estacionándose discretamente en diferentes puntos de la calle. Reconoció inmediatamente lo que eran. Agentes del ICE preparándose para una operación de arresto. Roberto se colocó en una posición donde podía observar todo sin ser visto. Su corazón latía con una mezcla de excitación y nerviosismo mientras veía a los agentes tomar posiciones alrededor de la casa de Miguel. Miguel salió de su casa exactamente a las 6:45 am como todos los días. Llevaba su lonchera en una mano y las llaves en la otra, completamente ajeno al peligro que lo esperaba. Roberto pudo ver su rostro relajado, sus movimientos casuales, la confianza inconsciente de alguien que no tiene razón para temer lo que viene. Los agentes se movieron con precisión militar. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, se encontró rodeado, con identificaciones oficiales siendo mostradas frente a su cara, con órdenes siendo gritadas en inglés y español. Miguel Hernández está bajo arresto por violación de las leyes de inmigración. Roberto vio el momento exacto cuando la realidad golpeó a Miguel. Vio cómo su rostro cambió de confusión a comprensión, de comprensión a terror. Vio cómo Miguel miró hacia su casa, hacia las ventanas donde Elena dormía aún, con una expresión de desesperación que debería haber quebrado el corazón de cualquier testigo. Pero Roberto no sintió compasión, sintió triunfo. Miguel no opuso resistencia física, pero Roberto pudo escuchar sus súplicas mientras era esposado y conducido hacia uno de los vehículos. Por favor, dejen que hable con mi esposa. Dejen que le explique. Señor, tendrá oportunidad de hacer llamadas telefónicas en el centro de detención. Por favor, ella no entiende qué está pasando. Los agentes fueron profesionales pero firmes. Miguel fue colocado en uno de los vehículos mientras otros agentes entraron a la casa para realizar una búsqueda rápida. Roberto pudo escuchar cuando Elena despertó. Pudo escuchar su grito de confusión y terror cuando encontró hombres extraños en su casa. ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué está pasando? Señora, su esposo está siendo procesado por violaciones de inmigración. ¿Cuál es su estatus legal en este país? Roberto pudo ver a Elena en la ventana, vestida con ropa de dormir, con el rostro pálido de shock, tratando de entender una pesadilla que había comenzado sin advertencia. Los agentes le hicieron preguntas, verificaron su documentación y finalmente la dejaron en paz cuando confirmaron que ella tenía estatus legal. En menos de 30 minutos todo había terminado. Los vehículos se habían ido, llevándose a Miguel hacia un futuro incierto. Elena estaba sola en la casa, probablemente llorando, probablemente tratando de entender cómo su mundo se había desmoronado tan rápidamente.
Roberto se preparó para la segunda fase de su plan. Esperó exactamente 2 horas antes de acercarse a la casa de Elena. Tiempo suficiente para que el shock inicial pasara, pero no tanto como para que ella hubiera tenido la oportunidad de organizarse o buscar ayuda externa. Tocó la puerta suavemente, con la expresión de preocupación y compasión que había estado practicando. Elena abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar, vestida apresuradamente, con el teléfono en la mano como si hubiera estado tratando desesperadamente de contactar a alguien. «Roberto, ¿viste lo que pasó?» «Sí, Elena. Lo siento mucho. ¿Estás bien?» «No entiendo nada. Vinieron y se lo llevaron. Dicen que violó las leyes de inmigración, pero Miguel nunca... Él siempre ha sido cuidadoso». Roberto entró a la casa sin ser invitado, cerrando la puerta detrás de él con un gesto que parecía protector, pero que efectivamente la aisló del mundo exterior. «Elena, necesitas calmarte. Vamos a resolverlo». «¿Cómo?» «No sé qué hacer. No sé a quién llamar». Roberto la guió hacia el sofá, manteniendo una distancia apropiada, pero proyectando una presencia reconfortante. «Primero, necesitas entender que esto iba a pasar tarde o temprano. Miguel estaba viviendo en las sombras, siempre en peligro. No era una manera sostenible de vivir. Pero él es buena persona. Trabaja duro, ayuda a los vecinos. Lo sé, Elena, pero la ley es la ley. Lo importante ahora es pensar en tu futuro». Elena lo miró con confusión. «¿Mi futuro? Yo solo quiero que regresen a Miguel». Roberto se acercó un poco más, su voz tomando un tono más íntimo. «Elena, sé que es difícil escuchar esto ahora, pero tal vez esto es una oportunidad. Una oportunidad para ti de construir una vida más segura, más estable». «¿De qué hablas?» «Habló de ti, de cómo mereces a alguien que pueda protegerte realmente, alguien que pueda ofrecerte la seguridad que Miguel nunca pudo». Elena se levantó del sofá, finalmente entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Roberto, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no tienes que pasar por esto sola. Yo puedo cuidarte. Yo puedo darte la estabilidad que necesitas». «¿Estás loco?» «Mi esposo acaba de ser arrestado». «Ex esposo, Elena. Miguel ya no está. Pero yo sí estoy aquí». Elena retrocedió finalmente viendo a Roberto con claridad por primera vez. «Sal de mi casa». «Elena, sé que estás alterada, pero si lo piensas racionalmente, sal de mi casa». Roberto se levantó lentamente, y por un momento Elena pudo ver algo peligroso en sus ojos, algo que la hizo retroceder hasta la pared. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a darte tiempo para procesar todo esto. Pero recuerda, Elena, yo soy todo lo que tienes ahora». Salió de la casa, pero no antes de lanzar una mirada hacia Elena que la hizo sentir vulnerable y expuesta. Cuando la puerta se cerró, Elena corrió a ponerle seguro y se recostó contra ella temblando. Por primera vez comenzó a preguntarse si el arresto de Miguel había sido realmente una coincidencia. Las horas siguientes fueron una pesadilla de llamadas telefónicas, oficinas gubernamentales y burocracia impenetrable. Elena trató de encontrar información sobre dónde estaba Miguel, qué procedimientos legales enfrentaba, qué opciones tenían como familia. Pero el sistema estaba diseñado para ser confuso y desalentador, especialmente para alguien cuyo inglés todavía era limitado y que no tenía experiencia navegando las complejidades del sistema legal americano. Jimmy, el supervisor de Miguel, llegó por la tarde con expresión preocupada. «Elena, ¿es cierto lo que escuché? ¿Se llevaron a Miguel?» «Sí, esta mañana. No entiendo por qué». «¿Has podido hablar con él?» «No, dicen que está en un centro de detención, pero no me dicen dónde». Jimmy se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. «Esto no tiene sentido. Miguel siempre fue cuidadoso. Nunca tuvo problemas con nadie. Jimmy, ¿tú sabes de alguien que pudiera haber...» Elena no pudo terminar la pregunta, pero Jimmy entendió. ¿Que lo hubiera denunciado? «No lo sé, Elena, pero estas cosas no pasan al azar. Alguien tuvo que dar información específica». Esa posibilidad había estado creciendo en la mente de Elena durante todo el día, pero escucharla verbalizada la hizo real de una manera que la aterrorizó. ¿Pero quién haría algo así? «No lo sé, pero vamos a averiguarlo». Jimmy se quedó con Elena hasta tarde, ayudándola a hacer llamadas, a buscar información en Internet, a tratar de entender el laberinto burocrático que ahora controlaba el destino de Miguel. Su presencia era reconfortante no solo porque era ayuda práctica, sino porque era alguien que conocía a Miguel, que sabía que era una buena persona, que no cuestionaba su derecho a estar en el país o su valor como ser humano. Cuando Jimmy finalmente se fue, Elena se quedó sola en la casa que de repente se sentía enorme y vacía. Cada sonido la sobresaltaba, cada sombra parecía amenazante. El silencio que antes había sido íntimo y acogedor ahora se sentía opresivo y lleno de posibilidades aterradoras. Se fue a la cama, pero no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel en el momento del arresto, escuchaba sus súplicas, sentía su propio terror cuando despertó y encontró extraños en su casa. Pero por debajo de ese trauma inmediato había una pregunta que la carcomía. ¿Había sido realmente una coincidencia? Recordó la visita de Roberto esa mañana, tan oportuna, tan preparada. Recordó cómo había hablado de Miguel en tiempo pasado, como si ya supiera que no regresaría. Recordó la manera en que había tratado de convencerla de que esto era una oportunidad, como si hubiera estado esperando exactamente esta situación. Pero acusar a alguien de algo tan horrible requería más que sospechas, requería evidencia. Y Elena no tenía nada concreto, solo una intuición creciente que la hacía sentir náuseas. Los días siguientes fueron un blur de frustración y desesperanza. Elena finalmente logró localizar el centro de detención donde tenían a Miguel, pero las reglas de visita eran estrictas y complicadas. Solo podía verlo una vez por semana, por 30 minutos, a través de una ventana de plexiglas que los separaba como si Miguel fuera un criminal peligroso en lugar del hombre trabajador y gentil que ella conocía. La primera visita fue desgarradora. Miguel había perdido peso, tenía ojeras profundas, y hablaba con la desesperación de alguien que había perdido el control completo sobre su propia vida. Le contó sobre las condiciones en el centro de detención, sobre los otros detenidos que habían estado ahí por meses o años esperando resolución de sus casos, sobre los abogados caros que prometían milagros pero rara vez los entregaban. Elena, tienes que conseguir dinero para un abogado. Es la única manera. ¿Cuánto? Mínimo $5,000, tal vez más. Era una suma imposible. Entre los dos, Miguel y Elena ganaban apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos y ahorrar un poco cada mes. $5,000 representaba más de 6 meses de salario completo, y eso era solo para empezar el proceso legal sin garantía de éxito. ¿Y si no podemos conseguir el dinero? Miguel se quedó callado por un momento, y Elena pudo ver el miedo desnudo en sus ojos. Entonces me deportan, y no sé cuándo podré regresar, si es que puedo regresar. Elena puso su mano contra el cristal, y Miguel puso la suya del otro lado, tocándose a través de la barrera que los separaba. Era un gesto que resumía perfectamente su situación, tan cerca pero completamente inalcanzables el uno para el otro. Vamos a encontrar una manera, le prometió Elena, aunque no tenía idea de cómo. Durante el viaje de regreso a casa, Elena se sintió abrumada por la magnitud del desafío que enfrentaba. No solo tenía que encontrar dinero que no tenía, sino que tenía que navegar un sistema legal que estaba diseñado para trabajar en contra de personas como Miguel. Y tenía que hacerlo sola, sin el apoyo emocional y práctico de la persona más importante en su vida. Roberto había estado esperando esta vulnerabilidad. Durante la ausencia de Elena en la visita al centro de detención, él había estado observando la casa, notando su rutina, calculando el mejor momento para hacer su próximo movimiento. Cuando la vio regresar con el rostro hinchado de tanto llorar, supo que era el momento perfecto. Esperó hasta que ella estuvo en casa por 1 hora, tiempo suficiente para que se instalara en su miseria, pero no tanto como para que se recuperara emocionalmente. Entonces tocó la puerta. Elena abrió con reluctancia, claramente no dispuesta a lidiar con visitas, pero la educación básica la hizo invitarlo a pasar. ¿Cómo estuvo la visita?, preguntó Roberto con falsa compasión. Difícil. ¿Te dijo algo sobre sus opciones legales? Elena lo miró con sospecha. Era una pregunta muy específica, demasiado informada para alguien que supuestamente no sabía nada sobre el sistema de inmigración. ¿Por qué preguntas eso? Roberto se dio cuenta de su error y trató de corregirlo. Solo quiero ayudar. Conozco a algunas personas que han pasado por situaciones similares. ¿Ah, sí? ¿Quién? Roberto se quedó callado por un momento, buscando una respuesta creíble. Compañeros de trabajo. Ya sabes cómo es nuestra comunidad. Elena no estaba convencida, pero estaba demasiado cansada emocionalmente para presionar más. Roberto interpretó su silencio como una oportunidad para avanzar con su agenda. Elena, he estado pensando en tu situación. Sé que necesitas dinero para un abogado. Sí, yo podría ayudarte. Elena lo miró con atención completa por primera vez en la conversación. ¿Qué quieres decir? Podría prestarte el dinero, sin intereses, sin presión para que lo devuelvas rápidamente. Era una oferta tentadora, especialmente viniendo en el momento de mayor desesperación de Elena. Pero había algo en la manera en que Roberto lo dijo, algo en sus ojos, que le hizo saber que el préstamo no sería realmente gratuito. ¿Qué quieres a cambio? Roberto se acercó un paso más, invadiendo ligeramente su espacio personal. Solo tu compañía, tu amistad, tal vez la oportunidad de conocerte mejor. Elena retrocedió finalmente entendiendo completamente lo que Roberto había estado haciendo desde el principio.
Roberto, tú denunciaste a Miguel. La pregunta salió antes de que Elena pudiera pensarla completamente, pero una vez formulada, se dio cuenta de que llevaba días creciendo en su subconsciencia. Roberto se puso rígido, su máscara de compasión cayendo por un momento. ¿Por qué dirías algo así? Porque todo esto es demasiado conveniente. Tu oferta de ayuda, tu conocimiento sobre el sistema legal, la manera en que hablas de Miguel como si ya supieras que no va a regresar. Elena, estás alterada. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca. Roberto se quedó callado por un largo momento y Elena pudo ver cómo calculaba sus opciones. Finalmente, decidió que la negación total era su mejor estrategia. Elena, yo jamás haría algo así. Miguel es mi vecino, mi amigo. No, tú no eres amigo de Miguel. Y definitivamente no eres mi amigo. Elena, quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Roberto no se movió inmediatamente. En su lugar, miró a Elena con una expresión que la hizo sentir muy vulnerable. Piénsalo bien, Elena. Yo soy la única persona que está ofreciéndote ayuda real. Sin mí, Miguel va a ser deportado y tú te vas a quedar sola, sin recursos, sin opciones. Prefiero estar sola que aceptar ayuda de alguien que destruyó mi familia. Tú no tienes pruebas de que yo hice nada. Tienes razón, no las tengo, pero tampoco las necesito para pedirte que te alejes de mí. Roberto finalmente se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Vas a cambiar de opinión, Elena. Cuando te des cuenta de lo difícil que va a ser hacer esto sola, vas a venir a buscarme. Nunca. Veremos. Roberto salió de la casa dejando a Elena temblando de rabia y miedo. Sus sospechas se habían confirmado en su mente, aunque no tuviera manera de probarlo legalmente. Roberto había destruido su vida por celos. Había traicionado la confianza de su comunidad por deseo egoísta. Había causado un daño irreparable a una familia inocente por su incapacidad de aceptar el rechazo. Pero más aterrador que la confirmación de sus sospechas era la realización de que Roberto tenía razón sobre una cosa. Ella realmente no tenía muchas opciones. Necesitaba dinero desesperadamente, y él era la única persona que había ofrecido ayuda concreta. La idea de tener que escoger entre aceptar ayuda de la persona que había destruido su vida o ver a Miguel deportado sin lucha era una crueldad adicional que la hacía sentir atrapada y desesperanzada. Esa noche, Elena se quedó despierta haciendo cálculos imposibles. Revisó sus ahorros, consideró préstamos bancarios que sabía que no aprobarían. Pensó en vender sus pocas posesiones valiosas. Nada sumaba lo suficiente. Sin la ayuda de Roberto, ayuda que sabía que venía con un precio que nunca estaría dispuesta a pagar, Miguel enfrentaría el sistema legal completamente solo. Por primera vez desde el arresto, Elena consideró seriamente la posibilidad de que perdería a Miguel para siempre. Los días que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Elena. Se levantaba cada mañana con la esperanza irracional de que todo hubiera sido una pesadilla, que encontraría a Miguel en la cocina preparando café como siempre. Pero la realidad la golpeaba cada vez con la misma fuerza devastadora. Había comenzado a evitar salir de la casa innecesariamente. Cada vez que veía a Roberto en su patio, sentía una mezcla de rabia y náuseas que la hacía temblar. Él, por su parte, había aumentado su presencia visible, como si quisiera recordarle constantemente que estaba ahí, disponible, esperando a que ella se rindiera y aceptara sus términos. Jimmy había comenzado a organizar una colecta entre los compañeros de trabajo de Miguel, pero era obvio que la suma sería insuficiente. Eran todos hombres trabajadores como Miguel, con familias propias y gastos que apenas cubrían. Su generosidad era genuina pero limitada por sus propias circunstancias económicas. «Hemos juntado $1,200», le dijo Jimmy durante una de sus visitas. «Sé que no es suficiente, pero es increíble, Jimmy. No sé cómo agradecerte. Miguel es uno de nosotros. Esto le podría pasar a cualquiera». Elena sabía que Jimmy tenía razón, pero también sabía que lo que le había pasado a Miguel no era un acto aleatorio del destino, sino el resultado de la malicia deliberada de alguien que había ganado su confianza solo para traicionarla de la manera más cruel posible. Una semana después de su confrontación con Roberto, Elena recibió una llamada inesperada. Era una mujer que se identificó como abogada de inmigración, pero que tenía información que cambiaría todo. «Señora Hernández, mi nombre es Carmen Vázquez. Soy abogada, pero la estoy llamando en capacidad personal, no profesional. No entiendo. Tengo información sobre el caso de su esposo que creo que debe escuchar. ¿Podríamos encontrarnos?» Elena accedió a encontrarse con Carmen en una cafetería del centro al día siguiente. Carmen era una mujer de mediana edad, profesional pero cálida, que había trabajado en casos de inmigración por más de 15 años. «Señora Hernández, lo que voy a decirle es altamente inusual, pero creo que tiene derecho a saber». Elena se preparó para recibir más malas noticias.
Tengo una fuente dentro de ICE que ocasionalmente me informa sobre casos que me parecen problemáticos. Su caso llamó mi atención porque la denuncia que llevó al arresto de su esposo fue extraordinariamente detallada y específica. ¿Qué quiere decir? Quien reportó a su esposo sabía no solo su dirección exacta, sino su horario laboral, su rutina diaria, incluso detalles sobre su apariencia física y su empleador. Ese nivel de detalle sugiere que fue alguien que lo conocía personalmente y lo había estado observando por algún tiempo. Elena sintió que su mundo se tambaleaba. Escuchar sus sospechas confirmadas por una fuente profesional era diferente a simplemente intuir la traición. ¿Hay alguna manera de saber quién hizo la denuncia? Carmen vaciló. Normalmente esa información es confidencial, pero mi fuente estaba perturbada por algunos aspectos de este caso y decidió compartir información adicional conmigo. Carmen sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Elena. Esto podría ser evidencia en un caso legal si usted decide seguir esa ruta. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Adentro había una transcripción parcial de la llamada telefónica que había iniciado la investigación sobre Miguel. Al leer las primeras líneas, Elena sintió que la sangre se le helaba. La voz transcrita era claramente la de Roberto. No solo había reportado a Miguel, sino que había proporcionado detalles íntimos sobre su vida. Había exagerado sus actividades para hacerlo sonar sospechoso y había específicamente mencionado que estaría solo en casa en ciertos momentos, vulnerable y fácil de arrestar. Pero lo más impactante era una sección hacia el final de la transcripción donde Roberto había mencionado casualmente que la esposa es legal, una mujer hermosa que merece a alguien que pueda cuidarla apropiadamente. Elena tuvo que detener la lectura porque las lágrimas hacían imposible ver las palabras. ¿Esto es real? Completamente real. Y completamente inadmisible en corte porque mi fuente podría ser procesada por compartir información confidencial. Entonces, ¿de qué sirve? Carmen se inclinó hacia adelante hablando en voz baja. Sirve porque ahora usted sabe la verdad. Y la verdad, aunque no sea admisible legalmente, puede ser muy poderosa en las manos correctas. Elena no entendía completamente lo que Carmen estaba sugiriendo, pero guardó la transcripción con la sensación de que era la pieza que había estado faltando en el rompecabezas de su pesadilla. ¿Hay algo más que pueda decirme? Sí. Mi fuente también mencionó que este caso ha llamado la atención dentro de ICE porque la información era tan específica y personal que parecía más motivada por venganza personal que por preocupaciones legítimas sobre seguridad nacional. ¿Eso ayuda a Miguel de alguna manera? Carmen negó con la cabeza tristemente. Desafortunadamente no. La motivación del reportero no afecta la validez legal del caso. Miguel todavía enfrenta deportación a menos que pueda probar que tiene derecho a permanecer en el país. Elena se sintió devastada, pero también, por primera vez en semanas, sintió algo parecido al poder. Tenía información, tenía evidencia, tenía la verdad. ¿Qué me aconseja hacer? Eso depende de qué tan importante sea para usted obtener justicia versus proteger a su esposo. No entiendo. Si hace pública esta información, podría arruinar la vida de Roberto Salinas. Podría enfrentar cargos por hacer reportes falsos. Podría perder su empleo. Podría ser rechazado por la comunidad. Pero también podría llamar atención no deseada hacia el caso de Miguel. Podría complicar su situación legal. Elena se quedó callada procesando las implicaciones. Por otro lado, continuó Carmen, si mantiene esta información privada por ahora, podría usarla estratégicamente. Podría confrontar a Roberto directamente. Podría usar lo que sabe para presionarlo a ayudar financieramente con la defensa de Miguel. La sugerencia de Carmen era esencialmente chantaje, y ambas mujeres lo sabían. Pero en las circunstancias extraordinarias en las que Elena se encontraba, las reglas normales de moralidad parecían inadecuadas. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, pero no tome demasiado tiempo. Cada día que pasa sin representación legal hace más difícil el caso de Miguel. Elena se fue de la cafetería con la transcripción quemando como fuego en su bolso. Caminó sin dirección por el centro de la ciudad, tratando de procesar no solo lo que había aprendido, sino lo que estaba considerando hacer con esa información. Roberto había destruido su vida por celos y lujuria. Había traicionado la confianza de un hombre que lo consideraba amigo. Había usado el sistema de inmigración como un arma personal en una guerra que solo él estaba peleando. ¿No merecía consecuencias por esas acciones? ¿Pero también valía la pena arriesgar la situación legal de Miguel por venganza personal? Elena pasó el resto del día torturada por estas preguntas, caminando hasta que sus pies le dolieron, sentándose en bancos de parque hasta que el frío la obligó a moverse, entrando a iglesias vacías donde podía pensar en silencio. Al final del día había tomado una decisión. Esa noche Elena tocó la puerta de Roberto. Él abrió con una sonrisa esperanzada que se desvaneció cuando vio la expresión en su rostro. «Elena, qué sorpresa. Necesitamos hablar». Roberto la invitó a pasar, pero Elena se quedó en el umbral.
Sé que fuiste tú. ¿Yo qué? Elena sacó la transcripción y la desplegó donde Roberto pudiera verla. Sé que denunciaste a Miguel. Roberto miró el papel y Elena vio el momento exacto cuando reconoció lo que era. Su rostro perdió color, pero trató de mantener su compostura. No sé de dónde sacaste eso, pero es una transcripción de tu llamada, Lice. Tengo tu voz, tus palabras exactas, todos los detalles íntimos que proporcionaste sobre mi esposo. Roberto se quedó callado, finalmente atrapado en su traición. También tengo la parte donde mencionas que soy una mujer hermosa que merece a alguien que pueda cuidarla apropiadamente. Roberto cerró los ojos y Elena pudo ver que sabía que el juego había terminado. Elena, no quiero escuchar excusas. Solo quiero escuchar qué vas a hacer para arreglarlo. ¿Qué quieres decir? Quiero que pagues por un abogado para Miguel, el mejor abogado que el dinero pueda comprar. Y quiero que hagas todo lo que esté en tu poder para deshacer el daño que causaste. No puedo retirar una denuncia que ya... Puedes testificar que exageraste la información. Puedes admitir que tu motivación era personal, no preocupaciones legítimas sobre seguridad. Puedes hacer muchas cosas si realmente quieres ayudar. Roberto miró la transcripción otra vez calculando sus opciones. ¿Y si no lo hago? Entonces esta transcripción se vuelve pública. La envío a tu empleador, a todos los vecinos, a los medios de comunicación locales. Todos van a saber exactamente qué tipo de persona eres. Era chantaje puro. Y Elena se sorprendió de su propia capacidad para la manipulación fría. Pero Roberto había enseñado las reglas de este juego cuando decidió usar las instituciones gubernamentales como armas en una guerra personal. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana por la noche. Elena se dio la vuelta para irse, pero Roberto la detuvo. Elena, espera. Ella se volteó. Yo realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto para quién, Roberto? ¿Para ti? Pensé que te darías cuenta de que merecías algo mejor. Elena lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Roberto, Miguel es todo lo que siempre he querido. Es gentil, trabajador, me ama completamente. Y construimos una vida hermosa juntos. Tú destruiste eso por tu incapacidad de aceptar que no puedes tener a todas las mujeres que deseas. Yo te amo. No, Roberto, tú no me amas. El amor no destruye a las personas que dice amar. Tú me querías como una posesión. Y cuando no pudiste tenerme, decidiste destruir mi felicidad. Elena se fue de la casa de Roberto con la sensación de que había recuperado algo de poder en una situación que la había hecho sentir completamente impotente. No sabía si Roberto aceptaría sus términos, pero por primera vez en semanas había actuado en lugar de simplemente reaccionar. La respuesta llegó la mañana siguiente. Roberto tocó su puerta temprano, con ojos rojos que sugerían que no había dormido. Está bien, dijo simplemente. ¿Qué está bien? Voy a hacer lo que pides. Voy a pagar por el abogado y voy a testificar sobre mis motivaciones si es necesario. Elena sintió una oleada de alivio mezclada con incredulidad. No había estado completamente segura de que su estrategia funcionaría. ¿Por qué? Roberto se quedó callado por un momento largo. Porque tienes razón. Lo que hice fue horrible. Y Miguel no se merece pagar por mi obsesión. No era exactamente una disculpa, pero era reconocimiento, y en las circunstancias actuales, Elena decidió que era suficiente. Quiero que contrates a Carmen Vázquez como abogada. Ella ya conoce los detalles del caso. Está bien. Y quiero que entiendas que esto no cambia nada entre nosotros. Una vez que Miguel esté libre, quiero que te alejes de nosotros permanentemente. Entiendo. Roberto se fue, y Elena se permitió sentir esperanza real por primera vez desde el arresto. No sería fácil, y el daño ya hecho podría tener consecuencias duraderas, pero al menos ahora Miguel tendría una oportunidad real de defenderse. Lo que Elena no sabía era que Roberto había estado grabando discretamente su conversación de la noche anterior desde el interior de su casa. Había colocado su teléfono en grabación antes de abrir la puerta, anticipando que podría necesitar evidencia de la extorsión de Elena si las cosas se complicaban legalmente para él. Roberto era muchas cosas: obsesivo, vengativo, cruel, pero no era estúpido. Entendía que acceder a los términos de Elena era la mejor opción a corto plazo, pero también estaba construyendo sus propias salvaguardas para el futuro. La grabación no era solo evidencia de que Elena lo había chantajeado, también era evidencia de que él tenía información comprometedora sobre el sistema de ICE, información que había obtenido ilegalmente y que podría causar problemas significativos para su fuente dentro de la agencia. Roberto comenzó a formular un plan más complejo. Pagaría por el abogado como había prometido, pero también usaría la información que tenía para protegerse de cualquier consecuencia legal o profesional. Si Elena pensaba que había ganado esta guerra, estaba muy equivocada. Roberto había perdido la batalla, pero tenía planes para ganar la guerra. Mientras tanto,
Elena contactó a Carmen Vázquez con las noticias de que tendría financiamiento para representar a Miguel. Carmen estaba sorprendida por el desarrollo, pero profesionalmente lo suficientemente discreta como para no hacer preguntas sobre cómo Elena había conseguido el dinero tan rápidamente. Con financiamiento adecuado puedo construir una defensa mucho más sólida para Miguel, le dijo Carmen. Voy a comenzar inmediatamente. ¿Cuáles son sus posibilidades reales? Carmen vaciló, claramente calculando qué tan honesta debería ser. Mejorada significativamente. Pero no voy a mentirle. Casos como el de Miguel son difíciles de ganar. El sistema está diseñado para deportar, no para dar segundas oportunidades. Pero hay esperanza. Sí, hay esperanza. Era más de lo que Elena había tenido en semanas, y se aferró a esa palabra como si fuera una cuerda de salvamento. La próxima visita al centro de detención fue diferente. Elena llegó con noticias reales, con progresos tangibles, con algo más que promesas vacías de que encontrarían una solución. Miguel escuchó la explicación de Elena sobre el abogado, sobre el financiamiento misterioso que había conseguido, sobre las nuevas posibilidades que se habían abierto. Ella no le contó sobre Roberto, sobre la transcripción, sobre el chantaje. Miguel tenía suficientes preocupaciones sin cargar también con el peso de la traición de su vecino. ¿De dónde sacaste el dinero?, preguntó Miguel. Jimmy organizó una colecta más grande de lo que pensamos y conseguí algunos préstamos. No era técnicamente una mentira, pero Elena se sintió incómoda ocultándole información tan importante a Miguel. Sin embargo, decidió que protegerlo de esa traición particular era más importante que la honestidad completa. Elena, no quiero que te endeudes por mí. Miguel, eres mi esposo. Vamos a salir de esto juntos. Miguel la miró a través del cristal que los separaba, y Elena pudo ver el amor y la gratitud en sus ojos, pero también algo más, la culpa de un hombre que se sentía responsable por el sufrimiento de la persona que más amaba. Te amo, le dijo. Yo también te amo, y vamos a superarlo. Durante las semanas siguientes, Carmen Vázquez trabajó incansablemente en el caso de Miguel. Construyó argumentos sobre su contribución a la comunidad, sobre su récord laboral impecable, sobre su matrimonio con una ciudadana legal, sobre su falta de antecedentes criminales. Preparó testimonios de carácter de Jimmy y otros compañeros de trabajo. Documentó todos los trabajos voluntarios que Miguel había hecho en el vecindario. Compiló evidencia de que era exactamente el tipo de inmigrante que América debería querer retener. Roberto cumplió su parte del acuerdo pagando los honorarios legales puntualmente y proporcionando un testimonio escrito sobre sus motivaciones para la denuncia original. En su declaración, admitía que había exagerado la información y que su reporte había sido motivado por conflictos personales más que por preocupaciones legítimas sobre seguridad. Pero Roberto también había estado trabajando en su propio plan paralelo. Había contactado discretamente a su fuente en IC, informándole que tenía evidencia de que información confidencial había sido filtrada ilegalmente. No mencionó que él había sido el beneficiario de esa filtración. En su lugar, se presentó como un ciudadano preocupado que había descubierto la violación por accidente. La investigación interna que resultó llevó a la suspensión de la fuente de Carmen, quien inmediatamente supo que Roberto lo había traicionado, pero no tenía manera de probarlo sin admitir su propia culpabilidad en la filtración original. Roberto había logrado neutralizar la amenaza a su empleo y reputación mientras simultáneamente cumplía con los términos superficiales de su acuerdo con Elena. Era una jugada astuta de alguien que había aprendido a manipular sistemas complejos para sus propios fines. El día de la audiencia de Miguel llegó después de 2 meses de preparación legal intensiva. Elena se despertó con una mezcla de esperanza y terror que la hacía sentir físicamente enferma. Era el día que determinaría si su familia sobreviviría intacta o si sería destruida permanentemente por las acciones de un hombre cuyo orgullo herido había sido más importante que la decencia humana básica. Carmen había advertido a Elena que las audiencias de inmigración eran impredecibles, que el juez asignado podía hacer toda la diferencia, que incluso con la mejor preparación posible, el resultado nunca estaba garantizado. He visto casos más fuertes que el de Miguel ser denegados, y he visto casos más débiles ser aprobados, le había dicho. Mucho depende del humor del juez, de la política actual, de factores que están fuera de nuestro control. Elena llegó al tribunal temprano y encontró a Carmen revisando sus notas una última vez. Miguel fue traído desde el centro de detención con esposas, una imagen que partió el corazón de Elena, pero que se había vuelto familiar después de meses de visitas. Cuando Miguel la vio en la galería, le sonrió, y Elena pudo ver que él también estaba tratando de proyectar optimismo que tal vez no sentía completamente. Habían llegado muy lejos desde la mañana terrible de su arresto. Habían luchado contra un sistema diseñado para trabajar en su contra. Habían encontrado recursos que no sabían que tenían.
Pero todo eso podría ser insuficiente si el juez decidía que Miguel representaba el tipo de inmigrante que América no quería. La audiencia duró 3 horas. Carmen presentó sus argumentos meticulosamente, llamó testigos de carácter, mostró evidencia de la contribución de Miguel a su comunidad, argumentó que deportarlo sería una injusticia que no serviría a ningún interés legítimo del Estado. El abogado del gobierno, por su parte, argumentó que Miguel había violado las leyes de inmigración consciente y deliberadamente, que había tenido años para legalizar su estatus y había elegido no hacerlo, que la simpatía personal no podía superseder el imperio de la ley. Miguel testificó en su propia defensa, hablando sobre su vida en Estados Unidos, sobre su trabajo, sobre sus contribuciones a la comunidad, sobre su amor por Elena y su compromiso con construir una vida legal y productiva. Elena pudo ver que sus palabras eran sinceras y poderosas, pero también pudo ver que el juez las escuchaba con la expresión neutral que había mantenido durante toda la audiencia. Cuando el juez se retiró para deliberar, Elena y Carmen esperaron en el pasillo del tribunal. Ninguna de las dos quería especular sobre el posible resultado, pero el silencio entre ellas estaba cargado de ansiedad. ¿Cuánto tiempo toman estas deliberaciones normalmente?, preguntó Elena. Puede ser minutos, puede ser horas. Depende del juez. Fueron 45 minutos que sintieron como horas. Cuando fueron llamadas de regreso al tribunal, Elena trató de leer la expresión del juez, buscando cualquier señal que pudiera anticipar su decisión. El juez comenzó a leer su decisión con la voz monótona que había mantenido durante toda la audiencia. Habló sobre la complejidad del caso, sobre los argumentos presentados por ambas partes, sobre la necesidad de equilibrar la compasión individual con el imperio de la ley. Elena sintió que su corazón se detenía mientras esperaba las palabras que determinarían su futuro. Después de considerar toda la evidencia presentada, dijo el juez con voz pausada: encuentro que el señor Hernández ha demostrado ser exactamente el tipo de inmigrante que nuestro sistema debería buscar retener. Trabajador, contribuyente a su comunidad, sin antecedentes criminales, casado con una ciudadana legal. Elena sintió que las piernas se le debilitaban. Sin embargo, continuó el juez, también encuentro que violó conscientemente nuestras leyes de inmigración durante un periodo extendido. El silencio en el tribunal era absoluto. Considerando las circunstancias únicas de este caso, incluyendo la naturaleza cuestionable de la denuncia original, otorgo al señor Hernández libertad condicional con proceso de ajuste de estatus. Tiene 6 meses para completar la documentación necesaria para residencia legal. Elena gritó de alegría antes de poder contenerse. Miguel se volteó hacia ella con lágrimas en los ojos. Carmen sonreía por primera vez en meses. Habían ganado. 3 horas después, Miguel estaba libre. Elena lo abrazó en el estacionamiento del centro de detención como si nunca fuera a dejarlo ir. Habían perdido 4 meses de sus vidas, habían gastado miles de dólares, habían sufrido traumas que les tomarían años procesar completamente. Pero estaban juntos. Nunca más, le susurró Miguel al oído. Nunca más vamos a permitir que nadie separe nuestra familia. Durante el viaje a casa, Miguel finalmente le preguntó a Elena sobre el dinero para el abogado. Ella le contó toda la verdad. La transcripción, el chantaje, la traición de Roberto. Miguel escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Voy a hablar con él, dijo finalmente. Miguel, no. Ya terminó. No, Elena. Hay cosas que un hombre no puede dejar pasar. Esa tarde los vecinos de toda la cuadra escucharon la confrontación. Miguel tocó la puerta de Roberto y cuando su vecino abrió, le dijo simplemente: «Sal afuera, todos van a escuchar esto». Roberto trató de negarse, pero Miguel alzó la voz lo suficiente para que medio vecindario se asomara por sus ventanas. «Vecinos», gritó Miguel parado en medio del patio. «Quiero que todos sepan quién es realmente Roberto Salinas». Elena salió de la casa, sabiendo que no podía detener lo que estaba pasando, pero queriendo estar ahí para apoyar a su esposo. «Roberto Salinas me denunció al ICE porque quería acostarse con mi esposa», gritó Miguel para que todos pudieran escucharlo. Usó el sistema de inmigración como arma personal porque Elena lo rechazó. Casi destruye nuestra familia por celos enfermizos. Roberto había salido de su casa, pálido, pero tratando de mantener dignidad. «Miguel, estás alterado». «Tengo la transcripción de tu llamada», gritó Miguel sacando el papel de su bolsillo. «Tengo tus palabras exactas, donde le dices a Alice que mi esposa es hermosa y merece a alguien mejor». Los murmullos de shock y disgusto vinieron de todas las casas alrededor. Doña Carmen, Jimmy, la familia Martínez, todos los vecinos que habían conocido a Miguel como un hombre trabajador y bueno, que habían visto su amor por Elena, que habían sido testigos de su contribución constante a la comunidad. «¿Es cierto eso, Roberto?», gritó doña Carmen desde su ventana. Roberto miró alrededor viendo las caras de desprecio y repulsión que lo rodeaban. Su vida en este vecindario había terminado.
Su reputación estaba destruida. El aislamiento social que enfrentaría sería completo e irreversible. Roberto, dijo Miguel bajando la voz pero manteniendo la intensidad. Quiero que sepas algo. Elena y yo vamos a ser felices. Vamos a tener hijos. Vamos a comprar una casa. Vamos a crecer viejos juntos. Y cada día de esa felicidad es un día que tú perdiste por tu propia maldad. Miguel tomó la mano de Elena y caminaron hacia su casa, dejando a Roberto solo en el patio, rodeado por el silencio hostil de una comunidad que ahora sabía exactamente quién era. 6 meses después, Miguel recibió su tarjeta de residencia legal. Elena estaba embarazada de su primer hijo. Habían comprado la pequeña casa que habían estado mirando, en un vecindario mejor, lejos de Roberto y los recuerdos dolorosos. Roberto había perdido su empleo cuando la historia llegó a sus supervisores. Había vendido su casa y se había mudado a otra ciudad, dejando atrás una reputación arruinada y una comunidad que ya no lo aceptaría. Una tarde, mientras Miguel pintaba el cuarto del bebé y Elena organizaba ropa pequeña, ella le preguntó, ¿crees que alguna vez podremos perdonarlo? Miguel dejó de pintar y la miró. Tal vez algún día pueda perdonarlo por lo que me hizo a mí, pero nunca voy a perdonarlo por el dolor que te causó a ti. Elena puso su mano en su vientre que crecía. Nuestro hijo va a crecer sabiendo que el amor verdadero lucha por protegerse, que la familia vale cualquier sacrificio y que la justicia a veces llega tarde pero siempre llega. Miguel la abrazó mirando por la ventana hacia el futuro que habían construido juntos, contra todo pronóstico, a pesar de la traición, más fuertes por haber sobrevivido a la tormenta que casi los destruye. En alguna parte de la ciudad, Roberto vivía con las consecuencias de sus acciones, solo con su arrepentimiento tardío y la certeza de que había destruido no solo la vida de otros, sino fundamentalmente la suya propia. La vida había seguido adelante, como siempre hace después de las tragedias. Pero las lecciones permanecían, que la confianza traicionada deja cicatrices permanentes, que los celos pueden convertir a personas normales en monstruos, y que el amor verdadero, cuando es puesto a prueba, puede sobrevivir incluso a las traiciones más crueles. Miguel y Elena habían aprendido que su amor era más fuerte que el odio de otros, más resistente que la injusticia del sistema, más duradero que las tormentas que la vida pudiera enviarles. Habían ganado más que una batalla legal. Habían ganado la certeza de que juntos podían sobrevivir a cualquier cosa.